si más personas hubiesen fallecido, que no hubiesen sabido nadar. Qué bueno que los que andaban, y eran turistas de Amapala a Coyolito. Lo que trasciende es que no solo llevaban 30, que llevaban 50 personas. Una lancha que tiene capacidad para 25 o 30 no puede hacerse eso. Necesitamos controles ahí, por favor. Y el otro tema que destaco es, ya Ricardo Álvarez anda en actividades. Mire esas imágenes de la hermosa isla de Amapala, preciosa, Coyolito, hermosa. Les decía, Ricardo Álvarez ya anda en campaña. Ayer visitó Lloro y Ocotepeque este fin de semana y según nos ha informado uno de sus colaboradores, pues ya anda en intensas actividades el señor Ricardo Antonio Álvarez Arias. Lo destaco lo último, hay un auto de formal procesamiento contra Omar Humberto Zúñiga, exdirector de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, de la OABI. Escuche usted esto, auto de formal procesamiento contra uno de los exdirectores de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, la OABI. Bueno, presento a mis invitados esta mañana que ya están conmigo aquí en el estudio para hablar de temas de país, el artículo 115 de la Ley General de la Administración Pública, hablar un poco del funcionamiento de la MAS, si se va o se queda, y el diputado Andrés Castro ha hecho una propuesta en el Congreso Nacional para otras reformas electorales que ya nos estará contando a qué se refiere, cuando ha propuesto que de 10 jóvenes o de 10 propuestas a candidatos a cargos de elección popular, 4 sean jóvenes. 4 sean jóvenes. Y ha propuesto también que no haya más reelección de los diputados solamente por un periodo más. El diputado de Libertad y Refundación, Andrés Castro, uno de los diputados jóvenes de este Congreso Nacional que está conmigo esta mañana en el estudio. Andrés, bienvenido, ¿qué tal está? Muy buenos días, agradecido por la invitación y esperando que este foro sirva para llevar ese mensaje a los jóvenes y sobre todo a ese sector independiente que está desencantado de la política y que quiere ver caras nuevas y caras frescas en estos espacios importantes donde se toman decisiones para el país. ¿Cuántos años tiene usted, Andrés? Yo tengo 28 años. 28 años. Joven, ¿verdad? Joven. ¿En qué promedio anda el diputado más joven o es usted el más joven del Congreso Nacional? Mire, ahí está el compañero Lenín, que es de Intibucá, que también es de Libre. Él tiene más o menos como 25 años. Y resaltar también que la bancada del Partido Libertad y Refundación es la bancada con más jóvenes dentro del Congreso Nacional. Ya nuestros estatutos pues establecen la participación mínima para la juventud y eso ha ayudado a que el partido se oxigene y que se llene de caras nuevas y que se llene de jóvenes. Y bueno, habemos bastantes jóvenes en las regidurías, hay algunos jóvenes en las alcaldías también. Y gracias al apoyo del pueblo y a la lucha del Partido Libertad y Refundación y de los jóvenes dentro del Libre, habemos varios diputados con menos de 30 años en el Congreso Nacional. Qué bien, ¿verdad? Se está llenando de nuevos cuadros. Doris Gutiérrez. Me gusta cómo la presenta Walter Chávez en el Congreso Nacional a usted. ¿Cómo me presenta? Ah, la bailarina. Ajá. ¿Qué tal está, diputada? Bienvenida. Walter es bien folclórico para dirigir el Congreso. ¿Cómo ha estado, Doris? Cada vez que él dirige bien, de decirle que, bueno, tuve que cumplir un compromiso ahorita antes de llegar. Sí. Con otros colegas suyos. Y está terrible el tráfico a esta hora de la mañana. Mire, está duro ya ahí por al lado de la Toyota y después tuvimos que agarrar allá a salir atrás del hospital escuela. Hay que, no, es que a la hora que venía era correcto, pero sí, solo iba a dar una entrevista a un colega suyo y aparecieron como 10. Sí. Y usted sabe que no, que esperar. Es que el aeropuerto es una zona de afluencia periodística y ahí se permanecen varios colegas. Sí. Recordar, Juan Carlos, que hoy es el Día Internacional y Nacional de Epilepsia. De la epilepsia. Usted sabe que hay en Honduras 200.000 personas que padecen de epilepsia y que la mitad de esas personas no están recibiendo la atención adecuada. Entonces, nosotros hemos recibido la solicitud de distinguidos profesionales, científicos que trabajan en el tema, entre ellos el doctor Marco Tulio Medina y otros médicos. Científico nacional, ¿verdad? Sí, correcto, que trabajan específicamente el tema, entonces quieren que presentemos una ley precisamente para apoyar, para prevenir y para que las personas que padecen de esta enfermedad tengan también derecho a equidad,
a igualdad y a que se les dé las mismas oportunidades que las demás personas. Así que al salir de aquí nos vamos al Hospital Escuela, va a haber un evento educativo y después vamos a hacer la presentación de la ley y posiblemente mañana pasado le estaré presentando en el interior del Congreso. Vamos a darle seguimiento a su propuesta. Claro. Solo permítame, ¿usted conoce Yaguacire? Sí, conozco. Está Queda tomado cerca de mi casa. tomado Yaguacire. Queda cerca de mi casa, yo vivo en Nuarque. Bueno, está tomado Yaguacire ¿Y eso porque por qué? están pidiendo los vecinos. Tengo La a calle. la periodista Lili Valladares en vivo en la zona de Yaguacire. ¿Qué está pasando, Lili? A esta hora de la mañana sigue la toma, hay un congestionamiento terrible en esa zona de la ciudad capital de Honduras, exactamente la zona sur de la ciudad capital de Honduras. Voy con usted hasta la salida al sur. Buenos días. Juan Carlos, buen día a sus invitados, a los diputados, un abrazo. Así como usted lo ha dicho, fíjese que nosotros nos trasladamos hasta la salida del sur y vamos exactamente donde está una protesta en el sector de Yaguacire, porque hace pues 2 años se ha iniciado un proyecto de construcción de carretera en esa zona, pero el mismo pues está obstaculizado y lo que queremos decir a los televidentes, por eso están en protesta. Lo que queremos decirle a todos los televidentes es que no hay paso porque pues el tráfico que hace la protesta es difícil que la gente pueda ir hasta la zona sur de nuestro país. Es complicadísimo, estamos exactamente en la posta de Luarque. Vea usted la infinidad de vehículos que hay tras la protesta que hacen pobladores de la zona. Vamos a ver si tratamos de dialogar con las personas que van, pues están haciendo fila. Algunos, pues, bueno, nos cerraron los vidrios, mire, Juan Carlos, que era que a la gente le da pena hablar en cámara. Pero queremos decirle a todos los capitalinos, no se movilice hacia la zona sur de nuestro país. Hay protesta por los pobladores de Yaguacire y ¿sabe qué es lo más insólito? Solo puede observar uno de los conos de los agentes de vialidad y transporte y aquí no vemos ni un agente de tránsito. Esto es insólito, Juan Carlos, donde se desarrolla una protesta muy fuerte por este proyecto de pavimentación en Yaguacire, por lo que cientos de personas de esa zona están exigiendo al alcalde Narri Tito Afura que continúe la pavimentación que hace 2 años lo han paralizado el proyecto. La gente tiene que ir caminando, la gente se ha bajado de los autobuses que viene de la zona sur hacia Tegucigalpa y ha pues optado por venir pues caminando, no hay otra forma de cómo llegar. Vemos pues la Cruz Roja también. Tal vez la Cruz Roja, por ser un cuerpo de socorro, le den permiso, pero aquí está varado, aquí no hay forma de cómo movilizarse, solamente el carril de venida de la zona sur y es poca a los vehículos que están dejando circular. Es así como está el tráfico, Juan Carlos, para avisarle a todos los televidentes que nos miran a esta hora, que mejor no se movilice, que esperen que pase esta protesta para que no gasten tiempo ni combustible, porque aquí a nada vienen, a estar así haciendo cola y gastando su combustible. Juan Carlos, si no hay consulta, le quiero decir que la protesta va a continuar hasta que tengan una respuesta. Ellos van a estar durante todo el día, es lo que hemos tenido conocimiento. Y esperamos nosotros pues llegar, porque igual estamos así en este tráfico tremendo. Si logramos, si todavía está su foro, con gusto hacemos otro contacto sobre esta protesta que hacen los pobladores de Yaguacire exigiendo se continúe su proyecto de pavimentación en la zona. Junto a Víctor Chirinos, con usted a los estudios.
hablemos ya de los temas, diputado Andrés Castro. Esta reforma del artículo 115 de la Ley General de la Administración Pública fue suspendido la semana pasada en el Congreso Nacional. Había trascendido que esto quitaría responsabilidades al Ministerio Público y se las trasladaría al Tribunal Superior de Cuentas. ¿Cuáles son las valoraciones que ustedes han hecho en relación a este tema? Bueno, en los últimos días hemos escuchado, aparte de la directiva del Congreso Nacional, manifestar que este tema ha sido suspendido para, dicen ellos, socializarlo con la sociedad civil, con los medios de comunicación y con diferentes sectores de la sociedad. Eso gracias a las denuncias de varios diputados de ese Congreso Nacional que no van a ese Congreso a chuparse el dedo y que están pendientes de todos y cada uno de los debates que se dan ahí en ese Congreso Nacional. Argumentan los diputados del Partido Nacional que con esta reforma lo que se quiere es darle una especie de inmunidad a algunos sectores como sindicatos, como sociedad civil, en algunas instancias donde ellos tienen que ejercer funciones. Pero en el fondo, lo que han denunciado varios sectores de la sociedad es que se pretende consumar otro pacto de impunidad para asegurarse que los funcionarios corruptos, que los funcionarios que se roban los dineros del Estado no respondan ante los organismos encargados de impartir justicia. Aquí las instituciones están politizadas y una de las instituciones más politizadas es el Tribunal Superior de Cuentas y es una instancia donde, bueno, los políticos tradicionales, los políticos que se roban los fondos del Estado, tienen confianza de que ellos les pueden apañar estos actos de corrupción. Nosotros condenamos cualquier intención de cualquier bancada del Congreso Nacional de organizar otro pacto de impunidad. Yo creo que la gente está cansada de escuchar que los fondos del Estado, que los fondos que deben de servir para resolver los problemas de la sociedad vayan a los bolsillos de estos políticos tradicionales. Diputado, parte de ese desencanto sí, es lo que nos ha movido a presentar varias iniciativas de ley. Nosotros esperamos que eso se detenga y cualquier otro pacto de impunidad que venga a proteger a corruptos, nosotros estamos en la obligación de denunciarlos y estamos, por supuesto, la bancada del Partido Libertad y Refundación, manifestando que si se llega a votar ahí, el partido está presto a votar en contra de ese acto de impunidad. Diputado El Gutiérrez, ¿esta es realmente una inclinación hacia un pacto de impunidad? Porque el diputado secretario del Congreso Nacional, Tommy Zambrano, dio unas declaraciones diciendo que esto no tiene nada que ver con el asunto de los diputados, que es un asunto del Poder Ejecutivo. Bueno, primero decirle que nos quisieron sorprender con esa iniciativa. Fíjese que se presentó la semana antepasada y ya la semana pasada estaba dictaminada. ¿Cuántos proyectos de decreto se presentan en el Congreso que van a la gaveta? Buenos proyectos de decreto porque no somos del partido oficialista, ¿verdad? Entonces, desde que empezaron a leerlo, sobre todo el diputado Harry Dixon y su servidora, nos pusimos como quien dice coyotes. Porque, para empezar, no estaba en los ordenadores, no estaba en la computadora, nadie tenía copia de él. Y luego, de manera exabrupta, ya casi al finalizar de la sesión, como a veces uno ya cuando va a finalizar se levanta, se va al baño, qué sé yo, y en eso empezamos a escuchar, ¿y esto qué? Dijimos nosotros. Y inmediatamente Harry se levantó y se fue donde yo estaba y me dice, Dori, ¿escuchó eso? Medio lo escuché, le digo, porque así como leen estos muchachos a la carrera, por eso es que no es que estamos 100% seguros que la gente joven va a ir a hacer realmente acciones de reconstruir un poder del Estado, porque yo le voy a decir que a veces muchos jóvenes llegan con ambiciones peor que los que tenemos un montón de años de estar ahí, pero bueno, eso es otro tema. Entonces lo que le quiero decir es que Harry y yo vimos eso, inmediatamente pusimos en alerta a la prensa no se había dado cuenta tampoco. Sí. Yo creo que usted ahí estaba. Sí, yo estaba ahí, pero entonces ahí estaba y no se pasó habían dado rápido no eso, se, pasó sí, rápido. todo el mundo. Entonces, nosotros con Harry, los dos, dijimos, bueno, aquí realmente se está iniciando un nuevo pacto de impunidad. Entonces, al día siguiente, bueno, se generó una polvareda tremenda
Y yo digo que si fuera tan bueno como dicen ellos, ¿por qué lo retiraron al día siguiente? Están diciendo que lo van a socializar. Un proyecto de decreto primero se socializa y después se presenta. Luego, otro argumento que están planteando que no tiene que ver con diputados, es que ese no es el tema. Tiene que ver con funcionarios que están en organismos en órganos colegiados. ¿Cuáles son los órganos colegiados? La Junta Directiva del Seguro Social. ¿Quiénes están en la Junta Directiva del Seguro Social? Está empresa privada, está trabajadores y está el Estado. Sí, el gobierno. Bueno, están los tres. Entonces, si es del gobierno, ahí hay funcionarios. Hay muchos diputados que son diputados y que los trasladan a algunas instituciones del Estado. A ejercer cargos. A ejercer cargos, entonces que no nos vengan con esa falacia, ¿verdad? Ay, que no es para los diputados, no importa, es para funcionarios. Y los funcionarios están manejando los dineros ¿de quién? ¿Privados son los dineros que manejan? Dineros públicos del pueblo. Son los dineros suyos, los del compañero diputado, los míos, los de todo el mundo. Entonces son discursos así, yo digo que envueltos como en cierto grado de mentira. Nosotros pues consideramos, y la MASI también se puso su voz de alerta, porque en el comunicado que sacaron en el Congreso dijeron que bueno, que algunas personas que hasta eran abogados y que no sé qué, entonces como queriendo decir que no podíamos interpretar el contenido de la ley. Inmediatamente la MASI se puso en alerta y creo que usted leyó cuál fue la posición de la MASI. Y ahí hay altos abogados y gente sumamente preparada en el tema jurídico y no digamos en el tema penal. Entonces la MASI ¿qué dijo? Que ese decreto, así como se quería aprobar, primero es una violación a la Constitución de la República. Segundo, se le quitan atribuciones al Ministerio Público, digan lo que digan, le quitan atribuciones, porque hay un párrafo específico que dice que el Ministerio Público no podrá actuar mientras el Tribunal Superior de Cuentas no haya identificado indicios de responsabilidad civil, administrativa o penal. Entonces, ¿qué significa eso? Que el Ministerio Público está con las manos atadas y que va a depender del Tribunal de Cuentas. Y como muy bien lo ha dicho el compañero acá, el Tribunal de Cuentas es un ente politizado. Ahí hay 3 partidos representados. Ahí está el Partido Nacional, el Partido Liberal y Libertad y Refundación. Ahí están los 3 partidos y eso fue producto, él no era diputado cuando se nombraron, pero cuando se nombraron fue producto de una negociación. Y lamentablemente, debo decir, que el Tribunal Superior de Cuentas no ha sido el ente que realmente haya combatido la corrupción, al contrario. Imagínense, por ejemplo, que yo tengo información de que hay sendas auditorías de principales alcaldías que las tienen guardadas, no las sacan. En el tribunal. Sí, no las sacan, las tienen guardadas. Entonces sacan allá la de la municipio de Soledad o del municipio de no sé qué, que son cosas mínimas. De igual manera, usted mira los pliegos de responsabilidad que saca el Tribunal de Cuentas, bueno, un profesor que le pagaron 6 meses más de lo que nos debía, el otro, que eso es lo que hay reparos injustos en ese tribunal. Un profesor, por ejemplo, que trabaja en un centro educativo y lo trasladaron a otro centro educativo y van a buscarlo donde estaba nombrado, pero él está siempre trabajando. Lo que pasa es que lo trasladaron a otro centro educativo, entonces lo reparan. Eso también es injusto, eso hay que decirlo. Ahora, otra cosa, Doris. Pero y otra cosa es que ni el mismo Tribunal Superior de Cuentas se daba cuenta eso es lo de que le iba a decir, reforma. que el Tribunal Superior de Cuentas hizo una aclaración, que ellos no elaboraron, ni discutieron, ni analizaron, ni siquiera conocen ese documento. Pues bueno, entonces por donde lo vea usted, no ha sido un procedimiento realmente transparente. ¿Cómo es que yo voy a venir aquí a decirle a usted, mire Juan Carlos, fíjese que yo decidí que usted hoy va a ser el entrevistado y yo voy a ser la entrevistadora? Me va a decir, ¿usted venía a cuenta de qué? Entonces, ¿cómo es posible que hayan hecho esa reforma sin consultarle al Tribunal Superior de Cuentas, que va a ser el ente encargado? Que por cierto, el Tribunal Superior de Cuentas ya presentó una propuesta de reforma como de 15 artículos, que también está detenida. ¿Por qué? Porque hay varios artículos ahí que hay que revisar. Por ejemplo, quieren quitar las ONG como sujeto pasivo de auditoría. Eso está claro para dónde va la dedicatoria. ¿Por qué las ONG reciben dinero del Estado?
y todas las instituciones que, bueno, ahí Y tenemos... muchas jóvenes han hecho piñatas con el Bueno, dinero por del Estado. eso. Pero entonces, si se quita ese artículo de que sean sujetos pasivos de auditoría, prácticamente todo ese pisto que se ha drenado a través de ONGs y todo va a quedar en la más absoluta. O sea, no se va a sancionar a nadie, pues. Diputado Andrés, ¿y el ambiente en el Congreso cómo lo percibe? Porque lo que hizo el diputado Paz, que fue quien introdujo la iniciativa, Bertilio. Ramón No, Paz, no, Bertilio Bertilio. Paz. El mismo de las redes sociales. Que quería- De la- muy bien. de la Él ciberseguridad. lo que hizo fue suspender momentáneamente la discusión, no retirar la iniciativa, que es totalmente diferente, Claro. para que le aclaremos a la población. Entonces está suspendido momentáneamente, significa que en cualquier momento vuelve a discusión. Bueno, lo que se hizo en el Congreso Nacional fue leer el dictamen en primer debate. Todavía hacen ¿Ya falta... pasó el primer debate? Ya pasó el primer debate. Faltan 2 debates más. Faltan 2 debates más para que este proyecto de ley pues sea votado por el Pleno del Congreso Nacional. Esto a raíz de las serias denuncias de la sociedad civil y de varios diputados en ese Congreso Nacional alertando de un nuevo pacto de impunidad. Y hay que decir también que no es la primera vez que este Congreso Nacional intenta construir a su alrededor un pacto de impunidad. Recordamos, por ejemplo, el caso sonado de la fe de rata, para proteger a sus correligionarios que están en esas instituciones donde se administran recursos. Recordamos también algunos intentos de reformar la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. Recordamos los famosos pactos de impunidad. Es decir, que estamos ante un partido de gobierno que ante los incisivos señalamientos, por ejemplo de la MASI, donde se ven involucrados altos dirigentes del Partido Nacional, hoy están intentando con maniobras bastante absurdas y que los hace ver bastante mal, pues protegerse para que la justicia no llegue ante ellos. También recordamos, por ejemplo, y que todavía está vigente eso, que todavía es un tema que está por discutirse, la reforma al artículo 184. La reforma al artículo 184. ¿Qué significa el artículo 184? Bueno, el artículo 184 tiene que ver con varios delitos que se reformaron para que las penas fueran mucho más severas. Ahí estaba violación, ahí estaban Lavado de activos, secuestro. narcotráfico, secuestro. Hay tipificados más o menos 21 delitos en ese artículo 184 del Código Penal. La población debe estar expectante porque esta clase política actual, que nosotros consideramos que tiene que ir de salida ya, está haciendo todo lo posible por asegurarse impunidad. Obviamente la labor a la que nos manda el pueblo hondureño es estar vigilantes de todos y cada uno de las decisiones que se toman en ese Congreso Nacional. Pero el pueblo hondureño puede estar seguro, estar confiado de que los diputados que estamos en verdadera oposición en ese Congreso Nacional, además de tener nuestra voz alzada, también vamos a estar pendientes y esos curules ustedes los van a ver en rojo. Nosotros hacemos un llamado también a las demás bancadas del Congreso Nacional a que no se presten a estos juegos, porque el pueblo nos da un mandato y ese mandato es hacerle los mandados al pueblo hondureño y asegurar que los recursos del Estado que deben de ser destinados para resolver la crisis y los graves problemas por la cual se enfrenta la sociedad hondureña, no sean desviados para pagar carros lujosos, no sean desviados para ponerle chichas a los amantes de los políticos tradicionales, que no sean desviados para pagar carros de lujo, para pagar viajes, para pagar combustible, para pagar hoteles, como han denunciado la MASI en algunos actos de corrupción. Muy bien. Nosotros vamos a estar expectantes, el pueblo también debe de estar expectante, porque bueno, yo creo que gran parte de la labor de un político es hacer consciente al pueblo de su propio poder, y el pueblo debe de ejercer esa acción de ciudadanía, no solamente yendo a votar cada 4 años, sino estando pendiente
de las personas que ellos con su voto eligen y que ponen en estos espacios importantes. Muy bien, tengo que hacer una pausa, Doris, Sí. pero le consulto al regresar de la pausa. El papel de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad es el que ha permitido desengavetar algunos actos de corrupción en este país, les pregunto a ambos. Y lo otro, al final no sé si fue real o fue un montaje que le hicieron al Twitter del presidente de la Corte Suprema de Justicia, que dijo que él no estaba de acuerdo que hubiese instancias, organizaciones, grupos internacionales que se queden por mucho rato en el país. Quiero sus valoraciones sobre eso. Voy a la pausa, regreso en breve aquí en el Foro de 6. Calcis, producto único en el mercado que trata la artritis reumatoide. Estudios realizados con Calcis a pacientes con tema del robo mega latrocinio del Seguro Social. Y que por cierto, este tema, este movimiento de los indignados fue dirigido por jóvenes. Lamentablemente, pues al final hubo muchas atracciones para ellos y no sé, se perdió la conducción, pero era pues sí, uno lo mandaron para Alemania con toda la familia, la otra la mandaron pues o sea, ellos estaban amenazados. Y Gabrielita Blen, ¿qué se hizo? Gaby, no sé qué se hizo, iba de candidata a diputada con nosotros, con el Pino, pero al final pues no volvió salió. a aparecer en escena. Había otra muchacha que creo que le dieron beca, el otro lo mandaron allá, entonces tuvieron muchas amenazas estos muchachos, muy jóvenes, ¿verdad? Y mi compañero Andrés Benedict, que es mi suplente, que tiene 27 años, también era del movimiento de los indignados, y él a tiempo dijo, yo no voy a seguir ahí porque hay mucha contradicción interna y además nos están amenazando. Entonces, después lamentablemente hubo como una lucha de poder entre ellos mismos, entre los mismos jóvenes. Ahí estaba aquel otro muchacho, Briceño, sí, se ha quedado muy activo. Entonces, activo. Lamentamos nosotros porque ese era un movimiento muy auténtico. Ya cuando se meten los políticos directamente también no es lo más conveniente en este tipo de movimientos. Nosotros íbamos como ciudadanos, nunca tuvimos interferencia en las decisiones que ellos tomaron ni nada de eso. Entonces, la MASI no vino aquí por casualidad, la MASI vino porque aquí no hay institucionalidad, porque el Ministerio Público no actuaba, porque la Procuraduría General de la República no actuaba, porque el Tribunal Superior de Cuentas no actuaba, porque todo el mundo sabía que se robaban los millones y nadie podía actuar porque todo era una mafia pues amarrada unos tras otros. Entonces el pueblo dijo, ya basta, tenemos que poner un alto a este robo y por eso al final nosotros queríamos la Sisi, pero mire cómo terminó la Sisi en Guatemala, pues sí. O sea, tremendo problema que tiene con el presidente. Sí, tremendo problema, por lo menos la MASI tiene una posición un poco más moderada, pero tiene dos grandes obstáculos. Primero, la ley de secretos. ¿Cómo va a investigar usted una serie de cómo se usa, por ejemplo, el tazón, cómo se usa un montón de fondos? Sí. ¿Qué pasó con esa ley de secretos? No, pues que la ley de secretos le permite, inclusive ahorita, hace poco, la Secretaría de Finanzas declaró en secretividad una serie de aspectos del presupuesto general de la República, porque con la ley de secretos les da facultad a los funcionarios para que puedan... ¿Pero lo aprobó el mismo Congreso, Doris? Para que puedan... ¿El qué? Esa ley. La ley de secretos ¿Sí? se aprobó en la legislorrea.
¿Cuál es Antes la de- ley Gilorrea? La ley Gilorrea fue cuando se aprobaron casi más de 40 leyes. Que fueron una diarrea de Sí, leyes, por según eso, expresaron. que fue el último periodo que estuvo el señor montón de Hernández como leyes. presidente del Congreso y aprobaron la ley orgánica, que es una ley totalmente antidemocrática, totalmente. Todo, o sea, ellos lo que hicieron fue dejarse blindados ahí. Aprobaron también que perdón, que si no se podía nombrar un magistrado, por ejemplo, que podía estar indefinidamente hasta que se pudiera nombrar, cosas así. En el caso de la Corte. De la ¿verdad? Corte y de cualquier Y de otro los otros cargo. Por magistrados que ejemplo, elige el Congreso. ahorita el IAP no se ha nombrado a las personas. Pero Ya como vacaron esos cargos. Ya, no, y hay un cargo, una vacante también ahí que dejó aquel señor que se murió. Sí, que se murió. Y otro que renunció. Era del PAC, ¿verdad? Sí. Entonces definitivamente dejaron amarrado todo, cuando inclusive nos nombraron el Tribunal Supremo Electoral antes de que nosotros llegáramos, pues. Antes de que llegara Libre, que llegaba con 39 diputados como una gran fuerza política. Y los nacionalistas solo tenían 48 votos. Entonces, todo eso lo dejaron totalmente blindado, de manera que nosotros entramos ahí con las manos atadas. La MASI, además de la ley de secretos, no han querido aprobar la ley de colaboración eficaz. ¿Qué pasó con esa ley de colaboración Bueno, eficaz tan sonada que todo el mundo la menciona? Pues es que unos dicen que no va a servir para nada, que es una ley sapo, que no sé qué, pero el personal de la MASI dice que sí es una ley que puede servir. Y de igual manera está pidiendo que se reformen por lo menos algunos artículos de la ley de secretos. Ya en la ley de colaboración eficaz hay un avance, la embajada americana ha estado presionando mucho y como aquí lo que los gringos dicen es palabra de Dios. Entonces, ya el Ejecutivo presentó el proyecto de decreto y el señor Oliva le dijo a Yahvé Savillón, que es el coordinador del Frente de Apoyo Parlamentario de la MASI, que en cuanto llegara desde el Ejecutivo la ley de colaboración eficaz, que inmediatamente iba a ser dictaminada en el Congreso. Bueno, le tomamos la palabra. Y ojalá que esta ley realmente pueda Decir que ayudar. se avisora que pueda llegar pronto. Bueno, yo creo Por que lo que sí. usted dice de los cabildeos que han habido con la embajada. Sí, porque la ley ya llegó al Congreso, ya la ley ya fue entregada. La MASI, ¿cómo fue la cosa? La MASI la entregó al Ejecutivo, el Ejecutivo la va a mandar al Congreso, entonces ya no hay pretextos para no aprobarla. Y sí hay mucha presión, sobre todo de la embajada americana. Y la otra, la de secretos, está duro que la reformen porque es un blindaje muy fuerte y si por ejemplo ya no decretan en secretividad una serie de cuestiones, ahí se van a caer peces gordos. Y ahí yo dudo que, aun cuando solo se necesita mayoría simple, pero usted recuerda que hasta la mayoría simple no la tenemos la oposición porque Pero estamos la oposición divididas. tiene 67 votos. Sí, pero no estamos y el Partido divididos. Nacional Pues. solo tiene 61 Ah, votos. pero póngale los 4 de Alianza Patriótica que desde el principio votaron con ellos. Que son 4, ahora quedaron Bueno, 3. 3, vaya. 64, pero... bueno, La UD, la DC. La UD, la DC. La UD tiene 1 y la DC, el la Partido DC no tiene vota. 1 y el PAC tiene 1. Al Ajá, y final la- el Partido Nacional tiene 67 votos. Más diputados, porque Bueno. los liberales que... Y hay un grupo de liberales que también ha estado votando a favor Son de las 15, propuestas creo, nacionalistas. ellos. Son 15. Que son los de la línea de Elvis Tienen Santos. hasta mayoría calificada. Lamentablemente, pues, Ahora, estar en le- la oposición no es fácil. Les y- pregunto a ambos, ¿va a llegar también al Congreso la ratificación del convenio con la Maxi? ¿Esto va a ser ratificado o van a cesar este convenio con la Maxi? ¿Qué percibe? Si por la bancada del Partido Libertad y Refundación dependiera, obviamente nosotros creemos que la MASI debe de seguir. Mire, en el país hay una gran crisis de credibilidad y de legitimidad con todas las instituciones del Estado. Llámese Congreso Nacional, llámese alcaldía, llámese diputados, llámese instituciones encargadas de impartir justicia. La gente ya no cree en estas instituciones y por eso es que el pueblo salió a las calles exigiendo que viniera la Sisi. De una forma mediatizada, el gobierno a través de la OEA trajo a la MASI al país. Además de los problemas que dice la diputada Oris Gutiérrez que tiene la MASI para su funcionamiento, bueno, nosotros también tendríamos algunos señalamientos con la MASI. Por ejemplo, ¿por qué ¿Cómo eso lo toca a los peces, a la sardina? ¿Y por qué no toca a los tiburones? ¿Es cierto eso, Doris? ¿Por qué no Que solo toca, por tocan ejemplo, los buchitas. Sí, tiene razón, ¿sabe por qué? Entonces, ¿qué Porque- sentido porque tiene que esté la los Maxi tiburones- casi solo va a tocar las buchitas? No, porque los tiburones tienen la ley de secretos. bueno, Libre ¿Y quiénes son los que deciden?
Libre presentó Libre ha presentado en varias ocasiones la derogación de la ley de secretos, pero bueno, el Partido Nacional se opone a eso. Bueno, pero Por ejemplo, fíjese que más bien... el principal pez gordo del país no es tocado por la MASI, que es la persona que hoy usurpa casa presidencial. Nosotros pensamos que la MASI, con todos los señalamientos que han habido por varias personas que han estado en estos sonados actos de corrupción, la MASI debería de tener una línea de investigación para investigar todos estos señalamientos contra Juan Orlando Hernández. Por ahí salió implicado, por ejemplo, la hermana de Juan Orlando Hernández. Por ahí, bueno, ahora está también el hermano de Juan Orlando Hernández en Estados Unidos acusado de narcotráfico, cuando aquí fue hasta diputado suplente del Congreso Nacional. Varios familiares del actual presidente, de Juan Orlando Hernández, están implicados en actos de corrupción o en actos reñidos por la ley. Pero por el otro lado... Entonces nosotros hacemos la pregunta, ¿por qué la MASI solo toca a las sardinas, a los peces pequeños, y por qué no actúa contra los peces gordos? Sin embargo, nosotros le damos el beneficio de la duda a la MASI, porque está haciendo algunos señalamientos que en el pasado, pues, por lo menos no se escuchaban. Por ejemplo, Arca Abierta, 21.1 millones de lempiras que fueron solicitados gestionados a través de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional, que iban supuestamente destinados a proyectos de inversión social en distintos departamentos y comunidades. Pues la MASI ha dicho que estos 21.1 millones de lempiras fueron a parar a los bolsillos de los políticos tradicionales, esos que ya van de salida, destinados para pagar tarjetas de crédito, destinados para hacer compras en supermercados, destinados para pagar combustible, destinados para pagar hoteles, restaurantes, compras de ropa. Pandora, por ejemplo, 282 millones de lempiras que, según estaba redactado ahí en esos proyectos, debían de ser destinados para apoyar a las mujeres campesinas. Pero en lugar de eso, el bipartidismo se repartió al Partido Liberal, según la MASI, le dieron 99 millones para que pagara su deuda política. Al Partido Nacional le dieron otra parte para financiar la cachureca. La red de diputados, por ejemplo, también, 8.3 millones de lempiras que debieron de servir para resolver varios problemas que tiene la sociedad hondureña, pero que fueron a parar, según la MASI, a los bolsillos de varios diputados, de esos que llevan para afuera. Entonces nosotros creemos que si la MASI va a continuar, que tiene que continuar porque las instituciones no creemos en ellas, pero debe de dotársele de todas las armas suficientes jurídicas para que toque ya los peces gordos y que no siga nada más cazando bubuchas y sardinas. Muy bien, solo tengo que hacer una pausa ahorita. Le doy la palabra a regresar de la pausa, Sí. porque también muchos acusan a la MASI de intromisión en asuntos que competen exclusivamente al país. A ver cuáles son sus valoraciones. Regreso en breve aquí en el Foro de 6. Hermano hondureño, no te dejes engañar. Mira y escucha a tus hermanos que regresaron de las caravanas y relatan que todo fue mentira.
por el tema de las reformas. Coménteme rápidamente sobre la Maxi, diputado Doris Gutiérrez, y me plantea cuál es la intención de las propuestas suyas de reformas electorales. Sí, mire, primero decirle que la MASI no puede hacer requerimiento fiscal. Eso es como que usted me invite a su casa y usted me dice, mire Doris, le invito, pero usted solo puede caminar en este cuarto y en el otro. Entonces hay que entender eso, la MASI no puede hacer requerimiento fiscal. Segundo, esa es potestad del Ministerio Público, para eso se creó la UFESIC, que es la Unidad de Fiscalización Especial. Tercero, si el fiscal general no da el visto bueno, tampoco se pueden hacer requerimientos fiscales. Entonces, más bien yo digo que hasta mucho han hecho, porque imagínense con todo este montón de trabas, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, las leyes que impiden que hagan las investigaciones del caso. Y por otro lado, la guerra que se le ha hecho a la MASIS, y cuando se fue Jiménez Mayor prácticamente quedó cerrada. ¿Sabe cuántos funcionarios se fueron? 27 funcionarios. De la ONU. De la OEA, de la de la MASI, de los que estaban aquí, de los investigadores, de los abogados, de los fiscales, bueno, y se fue el coordinador. Nosotros todos, pensábamos digamos, que iba a desaparecer. Sí. Hasta el área administrativa se fue, después entraron, o sea, la MASI tuvo una crisis muy grande. Se sostuvo porque la sociedad civil y de una u otra manera algunos sectores y el mismo gobierno no le convenía que se destartalara del todo. Y luego cuando vino don Luis, el señor este que está ahora, tuvo que volverse a recomponer. Todavía hace poco están nombrando los últimos investigadores. Entonces yo pienso que con todas las limitaciones que tiene, aún antes, por ejemplo, si antes los diputados eran intocables, hasta inmunidad tenían, hasta podían matar a una persona, violar a una persona. Mataron personas, varios de ellos. Mataron varias personas y nadie les hacía nada. Sí. Y el hecho de que ahora Incluso salgan a la luz un expresidente pública. del Congreso mató a una persona. Bueno, sí, todo eso todo el mundo lo sabe. Sí. Ahora incluso hay una intención de volver a esa inmunidad famosa, que yo fui una de las que impulsé, que no debería existir inmunidad. ¿Las reformas electorales? Bueno, nosotros presentamos varias reformas electorales, retiramos lo del periodo presidencial porque era inconstitucional, presentamos que había que regular la reelección de los diputados a 2 periodos, a 3 pusimos nosotros, pero eran 2 más del actual, en realidad casi era lo mismo que presentó el compañero. Presentamos el referéndum revocatorio que fue aprobado, pero todavía no se sabe cómo va a ser. Presentamos también el tema de la segunda vuelta, que todavía no ha sido aprobado. Y presentamos también el de la despolitización del tribunal, que bueno, ya sabemos que quedó en manos de Andrés, tres su partidos. iniciativa va en 2 puntos primordiales. ¿Cuáles son? Bueno, primero para limitar la cantidad de periodos que puede reelegirse un diputado. ¿Cuánto se puede reelegir en su propuesta? 2 periodos más, además del que ya está. Y el segundo, Digamos, los que ya están se pueden reelegir por 2 más. por 2 más. Sí. Pero hay unos que están desde el 82 ahí. Hay unos que están desde ¿Aún ellos 1980. abarca su propuesta? No, del 82, no, ya nosotros ya vamos para afuera, en el 97 estoy yo. Sí, no, usted no entiende, pero hay unos que están desde el 82. Hay No, unos que pero- están desde las primeras sí. elecciones ahí. Sí, el No, 82. hay unos que están Cuando- desde la cuando- constituyente. Desde la constituyente. No había cuando nacido usted, llegó creo. Rosuco, sí. No había nacido, imagínense, yo ni siquiera había nacido. Creo que, bueno, el primer proyecto fue para limitar la cantidad de periodos que puede reelegirse un diputado. Y la segunda es para propiciar que la mayoría de la población, que somos los jóvenes, más del 70% de la población en Honduras tiene menos de 40 años. Y somos los que menos representación política tenemos en ese Congreso Nacional. Entonces la segunda propuesta fue para asegurar una participación política a los jóvenes y que, bueno, estemos en esos espacios importantes donde se toman decisiones. Mira, ahí hay diputados que están desde 1982, que se van a jubilar con salarios jugosos. Yo creo que estos diputados... Ya tienen que darle chance a otros. Estos Ya diputados, eso es y demasiado. con todo el respeto, ¿va? Porque Sí, a mí me enseñaron a ser respetuoso de la gente mayor, pero estos diputados con olor a naftalina, con olor a ciprés, dirían algunos en la calle, que el pueblo debe valorar cuál ha sido su aporte. Yo creo que ya deben de estar cuidando a sus nietos, estar haciendo otras actividades y darle paso a caras nuevas en la política. Mira, aquí hay una cuestión que la democracia está adoleciendo bastante, la democracia hondureña, que es el abstencionismo. El abstencionismo en Honduras ha ido creciendo desde el 2005. Se detuvo un poco en el 2013. El 2013 fue el periodo donde más gente fue a votar. Solamente se quedó más o menos el 38% de la población.
Pero parte de este abstencionismo creciente en los procesos electorales es precisamente porque la gente ya no se siente representada con la actual clase política, porque ve en los actos de corrupción, porque ven aquellas denuncias de financiamiento ilícito hacia las campañas electorales, que esto no debe pasar y que esta clase política debe de ser renovada. Entonces, Andrés, tengo ya poquísimo tiempo de foro. Estos proyectos de ley van precisamente encaminados a renovar la clase política y que hayan caras nuevas en estos espacios. Su mensaje final, No, Doris Gutiérrez, bueno, no, diputada decirle Pino. que, para aclaración, yo ya estoy jubilada. No me voy a jubilar con... No es de lo que menciona No, Andrés. yo estoy jubilada desde que, ya obligatoriamente cuando cumplí 65 Como años, maestra. con un salario de regidora que eran 50 en la mil alcaldía de empiras. Tegucigalpa. Entonces yo ya estoy jubilada, no, mucha gente me dice, es que usted, no, yo ya estoy jubilada y eso es un caso resuelto, primero. Segundo, decirle con todo respeto, compañero, que no solo es el hecho de ser joven. Ahí en el Congreso hay un montón de jóvenes. Y dígame qué han propuesto y qué han hecho a favor de los jóvenes y ni siquiera se han podido organizar como jóvenes. Creo que hicieron una iniciativa y al final se terminaron peleando, que como vos son del partido del otro, no lograron esa unidad como jóvenes, porque yo creo que son más de 35 diputados jóvenes, más. Entonces yo le hago una invitación a ustedes, si ustedes quieren que haya ese buen porcentaje de jóvenes, los jóvenes tienen que sentir que tienen representación ahí en el Congreso. Igual como Doris. estamos haciendo con las mujeres. Yo me voy a morir con esa bandera, ¿verdad? De lucha. Porque si no toman esa bandera, eso va a quedar solo como escrito en una ley. Ustedes los jóvenes Empezar por unirse los jóvenes. Sí, por unirse los jóvenes que están ahí y hacer propuestas buenas para los jóvenes. Muchas gracias. Para que se despida. Solo para decir que la política en Honduras ya no debe de seguir siendo un club cerrado de caras conocidas. Hay que abrir estos espacios y los jóvenes tenemos ganas de trabajar y de aportar para el desarrollo. ¿Y eso que dice Doris, que no se unen los jóvenes que pasan peleando? Demuéstrenlo. Bueno, la demuéstrenlo. bancada del Partido Libertad y Refundación ha sido una de las más productivas y en mi caso he presentado más iniciativas que varios diputados que llevan 40 años en política. Sí, pero no solo es de iniciativas, es de participar en los debates y la gente ahí no estudia. No estudia, no se da cuenta qué es lo que se está Con eso tratando. concluimos. Gracias. Así no Que funcionan Dios las bendiga este cosas. hermoso país. El creador del universo lo permite. Nos encontramos mañana siempre de 7 a 8 de la mañana. En una discrepancia terminó el foro de hoy. Doris no está de acuerdo con que los jóvenes, porque no se Sí organizan. estoy de acuerdo. Y Lo que quisiera es que fueran Andrés más dice proactivos. que hay que sacar a muchos que ya Mi están ahí. suplente es un joven negro de 27 años. Gracias. Y yo, Que Dios lo mire, bendiga. tiene que estudiar, Hasta mañana. Se presentó Foro del 6. Y a mí me gusta.